Hola, buenas tardes, Iglesia de Cristiana Colindres. Aquí estamos una vez más al frente de la nave con anhelo de poder comunicarme con vosotros, de poder hablar con vosotros, de estar junto con vosotros en torno a la palabra de Dios, en torno a la presencia de Dios. Es un privilegio que me concede Dios el poder tener este medio para hacerlo, porque me hace sentir muy cerca de todos vosotros. Entonces, mando una bendición desde aquí y espero que este tiempo que vamos a tener sea de edificación, donde hoy la predicación, por decirlo de alguna manera, va a ser más bien una historia con un mensaje de un personaje con el cual en estos momentos me siento un poco eh, como con mucha empatía, ¿no? Porque voy a hablar de un lisiado y en este caso pues yo también estoy como lisiado, ¿no? No tengo movilidad con las piernas, pero quiero decir que es un mensaje tremendo, es una historia bonita, es una historia que yo la titularía Dios ha hecho un pacto con nosotros, un pacto de amor con nosotros. Ese sería el título, Dios ha hecho un pacto de amor con nosotros. Entonces, nada mejor que presentar este tiempo al Señor para luego dar lectura, que tomaremos lectura de Primera de Samuel 15, 20, versículo 14 al 16 más o menos, y luego pasamos a Segunda de Samuel para que veamos un poco el trasfondo y toda la historia con lo que Dios hoy nos va a hablar. Vamos a presentar la reunión. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este lugar, gracias por esta hora. Gracias por el privilegio que tú nos concedes de poder estar reunidos en torno a tu palabra y a tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que donde se apela a ti, tú obras y tú, Señor, transformas, tú edificas, tú alivias, tú, Señor, fortaleces, tú das vida, Señor. Y Señor, y venimos a ti en demanda de esa vida, Padre, porque queremos que tú seas nuestra vida y nuestra luz, Señor. La luz que nos alumbra en el camino, Señor, la luz que nos muestra, Dios, la senda por la cual debemos de seguir, Dios. Queremos, Señor y Padre amado, poder, Señor, tener esa cercanía contigo, Dios, esa comunión íntima contigo, Padre. Queremos estar en esa unidad y esa unanimidad en el Espíritu contigo, Padre. Queremos ahora, Señor, ser todos uno contigo, Señor, donde tú, Cristo, nuestra cabeza, Señor, nos llevas a esas aguas de reposo, nos llevas a esos pastos abundantes. Tú pon mesa delante nuestro en esta tarde, que podamos, Señor, oh Dios, degustar de esos manjares que solamente, oh Dios, llenan, porque vienen de tu misma mano, Padre. Gracias, Señor, por lo que aquí va a acontecer. Una vez más, pongo mi mente, mi boca, todo mi corazón en tus manos, para que seas tú quien obres y hables a través mío a tu iglesia, Señor. Primeramente, por favor, háblame a mí, Señor. Dame un mensaje claro, Dios, y que me pueda fortalecer y deleitar en él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, como decía, vamos a ir a 1 Samuel 20. Y aquí estaban Jonathan, el hijo de Saúl, con David. El contexto era que Saúl estaba intentando acabar con la vida Saúl estaba intentando acabar con la vida de David, porque tenía celo sobre él y bueno, él también se había enterado de que ya había sido desechado él como rey de Israel, y que había sido ungido ya por Samuel, por el profeta Samuel. Y Jonathan, sabiendo de que ya era Dios quien había decidido el que David fuera el rey de Israel, sabiendo que el reinado de su padre y el de él, que era el descendiente, pues no iba a prosperar, porque es Dios el que pone y quita reyes, pues hicieron este pacto, ¿no? Ellos eran muy amigos, eran amigos del alma, dice, y le dice Jonathan, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra,
no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y si ahora vamos a segunda de Samuel 9, del 1 al 13, vamos a leer la historia que es sobre la que vamos a basar la enseñanza de hoy, que dice así. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonathan su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le hablaba, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonathan su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte Gilboa, y allí a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo y los he traído acá, a mi señor. Entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca te atestigua contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonathan su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Jaser. Ha aparecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis. Bueno, empieza a decir una serie de de salmo, de canto, y entonces después dice que estaba David por el palacio y recordó la promesa que había hecho con Jonathan. Entonces dijo David en 2 de Samuel 9:1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl,
y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Bueno, vemos la historia de un príncipe con nombre llamado Mefiboset. Como hemos visto, era nieto del rey Saúl, rey de Israel. Y este rey Saúl tenía otro hijo que se llamaba Jonatán, íntimo amigo de David. Y como hemos leído al principio, hicieron un pacto ambos para protegerse mutuamente si en caso de que uno de los dos fallara o su familia fuera exterminada. Mefiboset, por lo tanto, se crió como príncipe hasta los 5 años en el palacio de Saúl, ahí en Jerusalén, disfrutando de todas las comodidades y los cuidados de la época. Y creció hasta cumplir esos 5 años cuando, por una serie de acontecimientos que ocurrieron entre ellos el descuido de su nodriza, que al intentar cogerle para protegerle, porque en aquellos tiempos cuando un reinado era derribado, el oponente generalmente mataba a toda su descendencia, y ante el temor de que vinieran a por Mefiboset, su nodriza lo cogió y salió corriendo con él, con tan mala suerte de que sufrió un accidente y cayéndosele el niño se quedó lisiado de ambos pies para el resto de sus vidas. Como hemos visto, Saúl era el rey fue el primer rey de Israel ungido por Samuel. Pero fue un rey insensato, fue un rey obstinado, fue un rey que rechazó el consejo divino y por esta causa Dios lo desechó y puso a David como rey. Pero a pesar de eso, este hombre Saúl reinó sobre unos 42 años hasta que, como hemos visto en la historia, perdió la vida con sus 2 hijos allí en el frente, muriendo, batallando con los filisteos. Y entre estos hijos estaba pues Jonatán, el padre de Mefiboset. Fue una tragedia tremenda, ¿no? Y que este joven que prometía un futuro próspero en un palacio, posible rey, por una eventual desgracia, se le vino todos los planes al traste. Por el fallo de una persona se vino, de varias fueron un encadenamiento de fallos, pero se vino todo al traste. Primero fue el desorden de su abuelo y después fue la mala suerte de su nodriza. Y este era un poco el contexto, el cómo y el porqué de lo que pasó a Mefiboset. Las malas decisiones de su abuelo, que le despojó de su padre, de sus tíos, le despojó de sus tierras, le despojó de sus bienes, le despojó de todos los privilegios de palacio, le despojó de su salud y encima de despojarle de todo eso, evitando el que le mataran. Los enemigos de su familia, tuvo que huir y en esa huida cayó, se quedó lisiado de los 2 pies por vida y se tuvo que ir a vivir a una ciudad lejana a Jerusalén, una ciudad que, como decía ahí, se llamaba Lodebar, donde fue cuidado, dice que allí fue cuidado por un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel. Maquir, hijo de Amiel. Y fíjate, lo que es la vida en sí. La vida, nadie tiene garantías de la vida. Y este joven
perdió todos los privilegios de su condición, su comodidad, su salud, sus estatus, en definitiva, como decíamos, una vida que aparentemente estaba destinada al éxito, se convirtió en una vida ruinosa y triste, y Paramahansa Shinryi tuvo que marcharse a otra ciudad, a una ciudad que se llamaba Lodebar. Sabemos que en el hebreo, casi todo, y en la Biblia, todos los nombres tienen un significado y el significado tiene un porqué, y siempre va muy relacionado con el sentido de la historia, y le da pues una profundidad más amplia al mensaje, ¿verdad? Lodebar significaba en hebreo, significa en hebreo tierra hostil, tierra seca, donde no crece el pasto, ni se produce fruto en la tierra. Lodebar era un lugar inhóspito, donde se refugiaba gente endeudada, donde iban los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida de alguna forma. Me recuerda un poco a los que se reunieron con David en la cueva de Adulán también, ¿no? Que era gente endeudada, era gente golpeados, eran gente con malas experiencias en su vida. Que en este lugar había gente que por lo general había caído en desgracia como Mefiboset, porque alguien en algún descuido los dejó caer o les fallaron. Pero, ¿sabes? Mefiboset significa el avergonzado o el que produce vergüenza. Y de alguna manera, todos aquellos que nos encontramos en algún momento de nuestra vida en esa tierra de Lodebar, en esa tierra hostil, seca, en esa tierra sin fruto, en esa tierra difícil, en lugar inhóspito, nos sentimos avergonzados porque ahí hemos llegado por algo. Y por eso yo me siento identificado en algunas áreas de mi vida o en algunas etapas de mi vida con Mefiboset, donde muchos de nosotros, o yo como vosotros, somos herederos también de alguna circunstancia motivada por terceras personas o incluso por nosotros mismos. Por ejemplo, podemos ser herederos de enfermedades, injusticias por causa de otros, traumas por causa de otros, fracasos por errores de otros, o por vicios o irresponsabilidades de aquellos que nos antecedieron y con los que tuvimos relación y que han marcado pues nuestra vida de alguna manera, nuestro carácter, nuestro caminar, ¿no? Hemos sido influenciados por aquellos que nos precedieron y que no actuaron bien en nuestras vidas. Puede ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos, nuestros amigos, pueden ser nuestros maestros, pueden ser nuestros pastores, pueden ser nuestros esposos, pueden ser nuestras esposas. De alguna forma, Mefiboset representa a muchos de nosotros que por errores de otros o por malas decisiones de otros que nos precedieron en la vida han hecho que la raíz de la amargura, del resentimiento y las frustraciones en algún momento dado formen parte de nuestra vida, arrebatándonos ese potencial que había, ese gozo que había en nosotros. Y como consecuencia de eso, impide que alcancemos ese proceso y un desarrollo en nuestras vidas. Hace que carguemos con nuestras heridas, que no nos dejan mover con libertad, nos sentimos lisiados de alguna manera. Yo ahora, por ejemplo, no puedo ponerme de pie. Yo me voy a levantar y siento un dolor que me impide seguir esforzándome porque puedo sufrir. Entonces renuncio a ello y muchas veces nos quedamos en esa tesitura. Estamos tan doloridos porque estamos lisiados que cuando queremos recuperar un poco o salir de ese Lodebar, lo intentamos, pero es tanto el dolor que dejamos de intentarlo otra vez, o sea, renunciamos. Mefiboset representa a muchos que han sido violentados por otros, que por el descuido de aquellos que en algún momento dado debían habernos protegido, nos han cargado con profundas heridas, con amargos y resentimientos y frustraciones
que nos han impedido tener ese proceso de desarrollo normal. Es curioso, pero ese resentimiento, ese dolor, esa lusación o ese impedimento, te puede ocurrir en cualquier época de la vida. Puede ser con tu propio matrimonio, tu propia familia, puede ser con tus propios padres, puede ser con tus pastores, con tus hermanos en la fe. Gente que te ha dejado una cicatriz de alguna manera en el corazón, que cuesta sanarla, Pero también Mefiboset representa a la iglesia actual, a esa iglesia tibia y religiosa de generaciones pasadas que vienen, donde todo se ha hecho muy mecánico, donde ya no hay pasión por las cosas de Dios, donde somos una especie de ¿cómo diría?, de autómatas a la hora de ir a los cultos. Hemos alcanzado una pobreza espiritual que nos lleva a tener divisiones entre nosotros. Hay falta de vida en la iglesia y carencia de dones. Por eso es ese Lodebar también, donde no se da fruto. A veces estamos haciendo esa apatía y ese dolor que en nuestro corazón hace que sea un lugar improductivo. Y la iglesia tiene que ser un vergel, tiene que ser un lugar de vida, tiene que ser un lugar de esplendor, un lugar de atracción, tiene que ser un lugar de nutrición, un lugar donde nuestro espíritu se vivifica y coge poder y autoridad en Jesús para seguir extendiendo el huerto. No se trata de que el desierto nos coma, sino que el vergel coma el desierto. Lodebar también, la palabra Lodebar también significa no palabras, significa no comunicación, ¿sabes? Y nos damos cuenta que todo tiene una relación, porque ahí donde hay sufrimiento, resentimiento, amargura, hay una especie de recelo, hay una especie de silencio, de dolor en nosotros, nos encerramos en nosotros mismos, que nos lleva a vivir en un temor cómodo, en una inseguridad, en una desconfianza de nosotros mismos y hacia los demás. Y así permanecemos refugiados en ese cómodo Lodebar. ¿Sabes? A veces es curioso, el hombre se regocija en su sufrimiento, se conforma y busca consuelo en su propio sufrimiento. Y nos quedamos en ese sufrimiento sin palabras y sin comunicación. Y por eso nosotros a veces nos transformamos o somos como este Mefiboset, como este hombre que lleva la vergüenza en sí mismo, que cargamos con nuestra vergüenza, que no queremos ser expuestos a los demás. Yo no sé si en algún momento te has podido sentir identificado con Mefiboset. Mefiboset era un hombre que estaba en Lodebar, en la casa de Maquir, recogido detrás del silencio, detrás de un mal carácter. La amargura estaba en su corazón, él sabía lo que había sido, él sabía el potencial que tenía. Él era una persona con una enfermedad crónica, con algún vicio posiblemente, con alguna depresión. Pero ahí estaba, en un lugar olvidado, seco, improductivo, silencioso, pero no estaba destruido. No estaba, porque si leemos el pasaje vemos que ahí en el medio de ese lugar había una mano generosa. Había un servidor de David. Estaba un tal Maquir, que Maquir significa familiar de Dios, o me parece que es familiar de Dios, Maquir. Y es el que le sostuvo, era la mano invisible del amor de Dios allí en aquel lugar. Y mira, y esto a mí me habla de esa manifestación del amor de Dios y de la misericordia de Dios aún en medio de nuestras miserias. En ese lugar más recóndito, en ese lugar más oscuro, más tenebroso, más seco, más improductivo, ese lugar de soledad, allí te ve Dios también.
Y este hombre estaba, Moisés estaba en casa de Maquir, refugiado. Él este servidor de David que se había expuesto su vida. Maquir había expuesto su vida por David cuando la rebelión de su hijo Absalón. Y era, digamos, el representante de Dios en aquel sitio infame en el que estaba Mefiboset. Y Dios sostuvo a Mefiboset aún en esa miseria a través de la mano generosa de Maquir, en medio de su vergüenza. Y en medio de nuestras miserias vemos esa mano de Dios que nos cubre también. Maquir le protegió porque sabía que su descendencia era real. Sabía que era hijo de Jonatán y le mantuvo a salvo. Pero quiero decir con esto, hermanos, que aún en esas circunstancias tan difíciles, tan complicadas, tan angustiosas, la mano de Dios y la esperanza de Dios estaba con Mefiboset. Y la pregunta es, tú, Mefiboset, ¿crees que hay esperanza para ti en estos tiempos? ¿O estás condenado a vivir toda tu vida en Lodebar? A vivir y a morir en Lodebar, en ese lugar de soledad, improductivo, de silencio, de angustia. Pero vemos que para Mefiboset, como hemos leído en la historia, sí que hubo una esperanza. Porque a Dios no se le pasa ningún tipo de sufrimiento de sus hijos. Ninguna situación, por muy lejana y recóndita que esté, es ajena a Dios. Vemos en esta historia al rey David, un rey conforme al corazón de Dios, como dice la palabra, que cuando tomó el reino de Israel por mandato divino, después de la muerte de Saúl, representa en esta historia el corazón de Dios frente a la realidad de Mefiboset. David tomó el reino de Israel y ante esa cruda realidad de Mefiboset, Dios le recordó, estando David en el palacio, el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y David preguntó por él. Oyendo que un tal Siba conocía su historia, le mandó llamar y le preguntó por Mefiboset. Y como dice, llamaron a Siba y dijo él, sí, en Lodebar, en la casa de Maquir, de Simiel, allí vive Mefiboset. Y dice que mandaron por él, segunda de Samuel 9:7, mandaron por él. Y cuando estuvo delante Mefiboset de David, fíjate cómo le recibió el rey. No tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mefiboset no lo podía creer y le dice, pero ¿por qué a un perro muerto como yo le tienes misericordia? Mefiboset no entendía nada. No entendía por qué a un individuo como él, el rey, un rey, le hacía misericordia. Y mira, y ese pensamiento me ha venido a mí muchas veces también. Me pregunto, ¿por qué tu misericordia, Dios, conmigo? En medio de mi inmundicia, de mis traiciones, de mis fallos, de mis errores, del daño que he podido hacer. ¿Por qué tu misericordia con lo que he hecho, con lo que he fallado? Señor, ¿tú vas a tener misericordia de mí? Y el Señor me responde lo mismo que él respondió a Mefiboset. Francisco, es un pacto de amor hecho con mi Padre desde tu juventud, desde antes que nacieras, antes de que yo viera tu rostro, ya te iba a hacer misericordia. Cuando David
y Jonathan estaban haciendo el pacto. Mefiboset no había nacido. Estaban haciendo un pacto sobre alguien que no había nacido. Y el rey le dijo a Mefiboset: es por amor a tu padre Jonathan que te hago el pacto. Es un pacto de amor y de amistad hecho desde nuestra juventud. Antes de que tú nacieras, antes de que yo viera tu rostro, ya te hice misericordia. ¡Wow! ¿Te imaginas cómo se quedaría este hombre? Todo por causa de un pacto de amor. David representa a Jesús, nuestro verdadero rey, cuyo reino no tiene fin, cuyo amor y compasión lo llevó a morir en la cruz por nosotros para consumar ese pacto de amor hecho antes de que naciéramos. Es un pacto de amor con que el Padre ha querido bendecirnos. No era porque tuviéramos ningún mérito personal, ni como Mefiboset. Él no tenía ningún mérito personal tampoco que pudiera cambiar su destino. No tenía la capacidad de cambiar su destino. Él estaba condenado a vivir en ese lugar estéril, seco, improductivo. Él no podía hacer nada para volver al palacio, a la mesa del rey, estar con el rey por sus propias fuerzas ni capacidades. Pero sin embargo, por ese pacto, Mefiboset volvió a ese lugar de donde salió con 5 años. Ese lugar donde todo eran sueños, donde todo era bendición, donde era gracia y era amor. Y allí se restituyeron todas las cosas que habían pertenecido a su familia. Y no solo eso, sino que ahora él iba a ser como un hijo más del rey, disfrutando de los beneficios de la mesa y del palacio del rey. Y mira, al igual que Jesús quitó la maldición en nuestras vidas y nos redimió y restituyó nuestra relación con Él, es lo que hizo, o simboliza un poco lo que hizo David con Mefiboset. Jesús es el verdadero rey sentado en el trono de Dios para gobernar con poder y autoridad y dispuesto a librar a los Mefibosets de esta tierra que por causa de la inmoralidad a veces y la perversidad de los gobernantes se ha convertido en nuestra tierra en un Lodebar y nuestra vida en un Mefiboset, en unos avergonzados. Y vivimos, están haciendo nuestros gobernantes, nuestro politiqueo, todo este entorno que nos mueve está haciendo que nuestra tierra se convierta en un lodebar, en un sitio seco, sin fruto, sin futuro, sin esperanza. De tal manera que nuestro autoestima se está lastimando porque vemos cómo a veces aquellos que tienen autoridad sobre nosotros nos utilizan para sus propios beneficios. Pero gracias que la última palabra es del Rey de Reyes y nos está mandando llamar de esta tierra de Lodebar, donde hay muchos Mefibosés, para que vayamos al palacio. Está llamando a aquellos que por alguien o por un descuido o un error o una negligencia en un momento dado los dejó caer, no tuvieron esa protección y hoy sufrimos la discapacidad que nos duele en el alma, que estamos atados, estamos tristes, estamos desorientados, amargados, estamos pasando situaciones difíciles y no vemos una salida. La esperanza se va desmoronando poco a poco, porque vemos que no podemos mantenernos en pie porque nuestros pies están lisiados. Y eso nos impide vivir y desarrollar una vida con normalidad como Dios quiere. Y el no hacerlo nos lleva a una vida insatisfecha. Quizás el Lodebar sea tu casa, que está seca también, que es improductiva. Quizás es tanto el daño que se ha provocado en tu vida, que tienes rencor en tu corazón y no quieres perdonar. Y que no quieres aceptar tampoco tu triste situación ante el llamado del Rey, quien por ese pacto de amor hecho en la cruz
nos está llamando para que vayamos a palacio. Él nos quiere salvar. Jesús en esta tarde nos dice, sal de tu Lodebar. Jesús nos está llamando y espera que aceptemos como Mefiboset a su llamado para sentarnos a su mesa. Debemos aceptar que por nosotros mismos no podemos salir de ese Lodebar, que no podemos llegar a palacio por nuestros propios méritos ni esfuerzos humanos, sino que es por fe solamente. Y esa fe es una virtud divina, pero que está al alcance del más débil. Y la fe es la que nos lleva al palacio, porque la fe nos hace escuchar el llamado del Rey, para que puedas aceptar la invitación. Fue por ese pacto que hizo David, que había hecho con Jonathan, que Mefiboset fue bendecido. No fue por sus méritos, no fue por su dignidad, fue por ese pacto de amor que cambiaría su destino. Y fue por ese pacto de Jesús con el Padre que podemos vivir en el palacio, donde nos va a restituir de todo aquello que nos ha arrebatado y pertenecido. Y nos podemos sentar en la mesa del Rey y comer como uno de los hijos del Rey. Y es por creer y aceptar el llamado del Rey. Esta tarde el Señor nos dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, dice, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallará descanso vuestras almas. David representa a Jesucristo, el verdadero Rey, cuyo amor y compasión lo llevó a morir en la cruz por ese pacto de amor. ¿Sabes? El amor no es un sentimiento. El amor es un pacto que tú haces de que pase lo que pase. El amor de Dios es un pacto de que tú haces de que pase lo que pase, tú vas a amar. No es un sentimiento. Jesús murió en la cruz, en un pacto de amor, para quitar toda la maldición de nuestras vidas, para deshacer todo aquello que el enemigo y los errores de los demás han hecho en nuestra vida, todo el daño que nos hacen, y restituirnos a toda bendición que Dios tiene para nosotros. Y Jesucristo está sentado en el trono de Dios para reinar con poder y autoridad y para traer sobre la tierra la verdadera libertad y restaurar ese reino de Dios y su gloria y bendición sobre toda la humanidad, sobre nuestras vidas. Sobre esta tierra que por causa del pecado se ha convertido para muchos en Lodebar, donde muchos se han convertido en Mefiboset, porque alguien los dejó caer, sufriendo la discapacidad del alma, victimizados, atados a un pasado doloroso que les impide vivir y servir con libertad. Fuera de Dios, fuera del Rey no hay vida, no hay palacio, no hay mesa, no hay manjar. Hay muchos Mefiboset que no pueden y no quieren perdonar, que no pueden y no quieren aceptar su realidad, que solo el Rey Jesucristo, por su pacto de amor hecho antes de que naciera, nos puede salvar. Debemos oír la voz del Rey, que nos dice, es tiempo que salgas de esa tierra árida y seca, improductiva, de Lodebar. Debes de salir y abandonar ese Lodebar, porque el Rey ha decidido hacerte misericordia. Debemos salir de Lodebar e ir con humildad, y aceptar la bondad de Dios, y aceptar y dejarnos consolar en el palacio y sanar en el palacio. No nos conformemos con la simple generosidad de Maquir, que en su momento estuvo bien en aquel tiempo difícil. La misericordia de Dios por medio de Maquir, el pariente de Dios, pues nos ayudó. Pero no olvides que no estabas en tu zona, seguías en una zona desértica. Y esa zona desértica no es para ti. Esa zona sin comunicación no es para ti. Por eso Jesús nos llama y nos dice, sal de la casa de Maquir. Vale, ya has estado ahí, ven, pero ven a mi palacio. Yo tengo cosas preparadas para ti. Nuestra verdadera posición está al lado de Cristo, en el palacio del Rey, sentado a la mesa del Rey con sus hijos y bendecidos. ¿Sabes? Cuando
Mefibosé se sentaba en la mesa con los hijos del rey. Nadie veía su lesión. Él estaba sentado, pasaba como uno más, comía como uno más, llevaba las ropas como uno más, parecía un hijo más. Y es que era un hijo más. El rey le había prometido cuidarle, bendecirle, restituirle todo aquello que se le había arrebatado. El rey le quitó el temor por ese pacto de amor que hizo con su padre, Jonatán. Le devolvió todas las tierras y siempre se sentó en su mesa. Satanás y el pecado nos robaron la dignidad, que es robar nuestra identidad, nuestra posición como hijos de Dios. Es tiempo de salir de ese Lodebar. No te conformes con esa generosidad de Maquir. No la desprecies tampoco. Pero no te conformes, porque hay un llamado mayor. Porque además esa no es nuestra posición es con el Padre. Nuestra verdadera posición está en Cristo, en el palacio con el Rey, sentado en los lugares celestiales, bendecido con toda bendición, como príncipe y heredero de todos sus dones, bienes y beneficios, disfrutando de su perdón y de su consuelo y salvación. El Rey ha prometido restituirnos todo lo que el diablo y la vida nos robaron desde el día en que nos dejaron caer, desde aquel día que nos hicieron ese daño que nos llevaron a ese Lodebar. Dejemos que sea el Señor quien a través de su misericordia alcancemos la bendición para nuestra casa y para nuestra descendencia. ¿Sabes? Le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hermanos, es tiempo de salir de Lodebar. Hoy es tiempo de salir de Lodebar. Hoy el Señor nos invita a salir de Lodebar. Levantemos en el nombre de Jesucristo y comencemos a caminar para entrar en el palacio del Rey, para que empiece aquí esta nueva historia, donde cada día acudimos a la mesa del Rey a comer. Hermanos, esta tarde Dios quiere restituirnos, quiere quitar el dolor, quiere sanar nuestras heridas, nuestras frustraciones, nuestras amarguras. La vida nos hace encontrarnos con personajes o nacemos en sitios donde hemos sido abusados o hemos pasado cualquier tipo de circunstancia que nos ha marcado y nos ha condicionado el resto de nuestra vida. Pero Dios nos está llamando y es tiempo de regresar a casa del Rey. No perdamos la oportunidad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a salir de nuestro Lodebar. Gracias por el Maquir, por habernos ayudado en estos momentos difíciles, en los lugares oscuros de silencio. Pero Señor, gracias porque vemos que tu generosidad y misericordia nos ha alcanzado y nos has venido a llamar en esta tarde para que vayamos a tu presencia y tomar ese lugar en la mesa que tú nos has preparado, donde tu manjar, tu alimento está presto para fortalecernos y aliviarnos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios. Y bendice, Señor, también a aquellos que están padeciendo por causa de la pandemia, sobre todo en estos países ahora, Señor, en Sudamérica y en África, Señor. Que tu gracia sea sobre todos ellos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, los bendiga, hermanos.